Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros mi más cordial bienvenida a todos los asistentes. Que hayáis hecho un hueco en vuestro día a día es de agradecer, por supuesto, incluso a aquellas personas que sé que vienen de fuera. Tenemos asistentes de provincias limítrofes y no tan limítrofes, desde Cuenca, Jaén, Valencia, Alicante, así que muchísimas gracias a todos. Como no, también veo representantes de administraciones, de instituciones y organismos oficiales. A ellos les tengo que agradecer también especialmente que hagan ese hueco en sus apretadas agendas. Contamos, muchísimas gracias con nuestro alcalde, teniente alcalde, don Antonio Navarro, el presidente del Consejo Jurídico, su secretario. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, compañeros del departamento. Y, en general, asistentes, insisto, muchísimas gracias por vuestra casi fidelidad, me atrevería a decir, porque es verdad que en todas las jornadas que organiza la cátedra, en todas las convocatorias, ya sea de las jornadas Agua y Sostenibilidad o los encuentros del agua, pues siempre tenemos esta respuesta que es de agradecer y que yo siempre he considerado que no responde nada más que a la altura de los ponentes, que siempre vienen a dar lo mejor de sí y a exponer su mayor y profundo conocimiento sobre la temática que en cada ocasión se decide. Como no, tengo que dar gracias también a la Universidad de Murcia, por supuesto, a la Facultad de Derecho por albergarnos este segundo encuentro, al Instituto del Agua y Medio Ambiente, también, por supuesto, a la Cátedra del Agua, una de las principales impulsoras, y a su principal patrocinador, la Empresa Municipal de Aguas y Abastecimiento de Murcia, EMOASA, por ese apoyo que siempre ha prestado a todas las actividades que se han planteado desde la Universidad de Murcia y muy particularmente y ya muy concretamente con las actividades y con todos los proyectos de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia. Bueno, en el capítulo de agradecimientos, lógicamente, también debo hacer un agradecimiento también muy especial a nuestro querido compañero, el profesor Antonio Envidirujo, porque además sé que su agenda no es apretada. Es que ayer hablábamos, en este año ha estado más de 8 veces en América, por ejemplo, lo que le ha llevado, sin querer, por supuesto, a descuidar un poquito más viajes al resto de España, de nuestro país. Por eso le agradezco muchísimo que haya dejado también un espacio para visitarnos, para hacer un viaje relámpago, porque es un viaje relámpago, vino ayer, se va esta tarde de nuevo. Todos sabemos la combinación por tierra para llegar a Murcia, que requiere un esfuerzo de tiempo y de una disponibilidad y disposición especial. Así que, por supuesto, muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí y por haber aceptado de buen agrado desde el principio la invitación que te cursé para que nos hablaras de tu último libro, La responsabilidad de las administraciones públicas en materia de inundaciones, lo que nos va a permitir a todos, sin duda alguna, disfrutar de tu magisterio. Bien, este segundo encuentro del agua tiene un formato distinto al anterior porque se concentra en una conferencia. Creo que el tema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, bien lo merece que sea un monográfico. Por lo tanto, esta mañana vamos a disfrutar de la ponencia, la intervención del profesor Envidirujo, y luego no se preocupen porque, por supuesto, tendremos después un tiempo para vuestras intervenciones, para hacer las consideraciones, las preguntas o aquellas observaciones o sugerencias que tengan ustedes a bien desarrollar. Voy a hacer muy brevemente una exposición o una referencia del currículum de nuestro catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, de nuestro compañero don Antonio Envidirujo. Él es catedrático de, como digo, de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde cursó sus estudios de licenciatura en Derecho y luego defendió su tesis doctoral hacia 1977 con un tema Ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español, que fue dirigido por el profesor Lorenzo Martín Retortillo y que le mereció el premio extraordinario de doctorado. Fue también becario de la Fundación March en 1980 y la Fundación Humboldt entre el 81 y 82, época en la que aprovechó para ser investigador y hacer una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, hasta 1982, como les digo. A su vuelta, en 1983, fue elegido diputado de las Cortes de Aragón por Zaragoza y fue también presidente de las Cortes de Aragón en la primera legislatura, podemos decir, que estrenó el cargo, en los años 1983 a 1987. En 1987 obtiene la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y volvió a su universidad de origen en el curso académico en 1989
1990, de donde ya no se ha movido. Es miembro también de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón y del Consejo Consultivo de Aragón, desde 1996, si no estoy equivocada, hasta la actualidad. Es director también del curso de Derecho aragonés desde 1990. Es el organizador de las, creo, conocidas por todos los presentes, Jornadas de Derecho de Aguas, que lleva ya el año pasado se celebraron las 22 ediciones, en las que podrán imaginarse que se han tocado y se han estudiado a fondo pues las principales, si no casi todas, me atrevería a decir, cuestiones fundamentales del derecho de aguas, que además luego han dado su fruto en las publicaciones que todos conservamos en nuestra biblioteca con muchísimo cariño. Ha sido también, o es presidente, también de la Fundación Ramón Sáenz de Baranda, dedicada al estudio de temas locales. Es director también del Anuario Aragonés del Gobierno Local desde 2009. Entre los reconocimientos, diversos reconocimientos y premios, me gustaría mencionar que ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón en el año 2002. Asimismo, ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2007 y la Medalla José de Calasanz al Mérito Docente del Gobierno de Aragón en 2008. Es asimismo doctor honoris causa por diversas universidades americanas, entre las que destaco la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina en el año 2008, la Universidad de Mendoza también en Argentina en 2009 y, por último, también la Universidad Nacional de Salta, 2012 también del país latinoamericano. Es asimismo investigador principal de un consolidado grupo de investigación, Agudema, reconocido además por el Gobierno de Aragón desde 2002, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Pero, como en su dilatada y brillante carrera universitaria, pues ha destacado y es reconocido especialista en numerosas materias más allá del derecho de aguas y el medio ambiente, pues organización territorial del Estado, derechos y libertades públicas, derecho público de la economía, y en todas ellas, con ocasión del estudio y la profundización en todas ellas, ha nombrado más de una veintena de libros, un número importantísimo de capítulos y artículos de libros, cuya lista aquí creo que resultaría interminable. Ha dirigido también 15 tesis doctorales y todo esto le ha reconocido también o le ha merecido el reconocimiento de 6 sesenios de investigación y, desde luego, podría tener más si no fuera porque parece que últimamente ha decidido no concurrir, no solicitar este reconocimiento académico. Bueno, precisamente hoy lo trae aquí el tema de una de sus últimas publicaciones. La tienen ustedes, la pueden adquirir perfectamente en cualquier librería, sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como consecuencia de inundaciones. Yo voy a hacer una brevísima introducción para darle paso, sin más dilación, a él, porque evidentemente es el que tiene que deleitarnos con su conocimiento y con su estudio profundo. Simplemente me gustaría hacer algunas notas sobre las inundaciones y sobre la temática concreta que va a tratar el profesor esta mañana, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en una situación o en un fenómeno hidrológico extremo como son las inundaciones. En su propio libro, al principio, en la introducción, resalta muy acertadamente que se trata de un fenómeno meteorológico extremo que se caracteriza. Una de las primeras características es su constante permanencia, la intemporalidad. Siempre ha habido inundaciones, las hay y las habrá, y parece que como efecto del cambio climático, pues la intensidad de sus efectos catastróficos serán mayores. De hecho, es una creencia arraigada en muchísimas culturas, como bien nos recuerda el profesor, pues pensando en la judeocristiana, la referencia al diluvio universal del Génesis, pero también en otras culturas se hace referencia o se cree en estos acontecimientos naturales que después de esas catástrofes, después de esos años, al final, de una manera o de otra, se abre la vida con una cierta fase de prosperidad. Bueno, también me gustaría señalar que se conviene fácilmente que se trata de el origen de este fenómeno es natural. Evidentemente, suele ir asociado a un periodo de lluvias que pueden ser intensas, menos intensas o no tanto, pero que se encuentra además agravado con una serie de actuaciones por parte del sector del hombre, es decir, hay un componente antropógeno que creo que ya también está fuera de toda duda y que muchos de nosotros tenemos en la cabeza. Esos efectos catastróficos vemos que se van a ver incrementados como consecuencia del cambio climático,
climático, y ante estas situaciones extremas y además de origen natural coadyuvada por la acción del hombre, el derecho siempre ha pretendido, siempre ha intentado dar una respuesta. La respuesta del derecho se ha dado mayoritariamente desde la prevención y la gestión del riesgo, y además lo vemos en numerosos documentos internacionales o en ámbito europeo, la Directiva sobre inundaciones transpuestas también a nuestro ordenamiento ya con las modificaciones de los reglamentos de dominio público hidráulico correspondientes, pues parece ser asumen ese desafío desde la gestión del riesgo y, sobre todo, desde la prevención. Concretamente, el profesor esta mañana se va a centrar en un aspecto concreto de las inundaciones, en la responsabilidad que pueden tener las administraciones públicas frente a los daños que en los bienes y en las personas, bienes privados, a veces también públicos, pueden producirse como consecuencia de estos fenómenos. Es decir, puede conllevar la obligación de indemnizar por parte de las administraciones públicas. Y ello le ha llevado a hacer un estudio jurisprudencial importante y advirtiéndonos bien desde el principio que, en función de la planta judicial contencioso administrativa española, pues existen sentencias de juzgados centrales de lo contencioso administrativo, de las salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia y del Tribunal Supremo. Y si bien, como reconoce, en función del concepto, la definición que hace el Código Civil de la jurisprudencia, solamente podemos concebir como tal las sentencias a doctrina manada del Tribunal Supremo, el profesor no ha querido dejar de lado el estudio de otros pronunciamientos, de otras sentencias procedentes de juzgados y tribunales distintos del Tribunal Supremo, pues por diversos motivos, entre los que yo me gustaría destacar el hecho de que por el sistema de las reglas del recurso de casación es posible que algunos asuntos no lleguen al Tribunal Supremo. Por lo tanto, el profesor, con buen criterio, considera importante dar cuenta de los criterios de las resoluciones de estas otras sentencias, de otros órganos judiciales, para que podamos tener al menos un panorama, un esquema más completo de esos pronunciamientos. Asimismo, ha tratado en uno de los capítulos alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque han habido pronunciamientos importantes sobre un tema que seguramente nos va a mencionar esta mañana, sobre los asuntos de dragados y limpiezas de los cauces. En la medida en que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el profesor también se hace eco de esta doctrina y, como digo, ocupa un capítulo. Asimismo, ya y para terminar, hace referencia a dictámenes, por ejemplo, de órganos consultivos, tanto de las comunidades autónomas como del Consejo de Estado, en la medida en que, por imperativo de la Ley 39 de 2015, como saben ustedes, los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial que superen un número determinado de indemnización, pues se requiere emitir por parte del Consejo de Estado, de los órganos consultivos equivalentes de las comunidades autónomas, un dictamen preceptivo. En fin, he querido dar un poco o centrar, por así decir, el tema que esta mañana nos tiene aquí, nos convoca aquí, y sin más dilación me gustaría, profesor, ya cederle la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Lo primero por la invitación y lo segundo por la presentación tan amigable, exhaustiva y generosísima. Y, bueno, pues ha expuesto, Teresa, una panorámica de mi vida. Solo tengo que corregir que desde hace 2 años ya no soy miembro del Consejo Consultivo, con lo cual he descansado un poco porque se trabaja mucho en esos órganos, como bien sabe aquí 2 miembros y con su presidente del Consejo Jurídico de la región de Murcia. Bueno, yo vengo encantado, acepté, y Teresa lo ha dicho desde el primer momento, porque mi región, Aragón y Murcia, son 2 lugares en donde en España todos se sienten, ¿no?, pero se sienten específicamente los temas del agua y todo lo vinculado con el mismo. Y siempre me he sentido muy bien aquí y, por lo tanto, vengo con mucho gusto, máxime cuando se me pide que hable pues, de un trabajo al que he dedicado varios años, el libro publicado hace unos pocos meses, y que creo que bueno, pues, es un tema muy importante y sobre el que merece la pena una reflexión. Y si se me dice que lo haga en público, pues mucho mejor. Y además, como estas cosas siempre son acumulativas y vienen nuevos datos y nuevos hechos, pues he tenido la ocasión de poner algunos datos al día. Bueno, pues responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como consecuencia de inundaciones. Bueno, pues decía Teresa, citando mi libro, las ha habido, las hay y las habrá. Tendríamos que decir, desgraciadamente. Bueno, pues vivimos
en un planeta en donde los fenómenos, digamos así, naturales no son pacíficos siempre y afortunadamente en España estamos en una parte del planeta donde se manifiestan con menos rotundidad o menos intensidad que en otros lugares esos fenómenos. Si esta charla se desarrollara en Centroamérica, pues igual hasta éramos interrumpidos por algunas repentinas precipitaciones y algunas veces dentro de los desastres naturales, hablando en Mendoza o en Santiago de Chile, pues la sala ha empezado a temblar de repente porque no son todos los lugares del planeta exactamente iguales, pero en todos hemos sentido de cuando en cuando pues la reacción de la naturaleza. Lo que es cierto es que también lo que podemos comprobar hoy en día y con relativa facilidad, pues es que estos fenómenos hidrológicos extremos se acrecientan y se acrecientan también los desastres naturales. ¿Eso tiene relación con el cambio climático? Bueno, los informes del Panel Internacional del Cambio Climático no son taxativos sobre la materia, están hechos con mucha prudencia, pero hablan de bastante probabilidad cuando tratan de establecer la relación entre el cambio climático y estas inundaciones y sequías también. Inundaciones y sequías suelen llevar caminos aparentemente distintos, pero yo he dedicado un trabajo precisamente a mostrar cómo desde el punto de vista del derecho pues tienen una cierta proximidad. Por eso, precisamente, a lo largo de la charla, en algún momento pues aflorará paradoja aparente solo, la referencia a la sequía. Bueno, por ejemplo, en la pantalla están viendo alguna referencia. En el libro hay muchísimos datos. Claro, yo a efectos de la charla he puesto solamente algunos. De la conexión entre sequía e inundación repentina, con referencia a California. En California ha habido una sequía impresionante, durísima, de 2011 a 2016, con fenómenos que es demostrable que no se habían... Es demostrable con arreglo a los parámetros con los que hoy funciona la ciencia, que no se habían dado a lo largo de la historia que es posible conocer de California y que, por supuesto, se remonta mucho más atrás de la llegada de los conquistadores o de los colonizadores europeos a ese lugar. Bueno, pues esa sequía tan tremenda que llevó consigo el vaciamiento de una gran presa que existe en el norte de California, Oroville, de repente, y en solamente 2 meses, la presa se llenó con unas lluvias insólitas, tremendas, específicas, que obligaron al desalojo de nada menos que de 300.000 personas, porque había el peligro cierto de que la presa se derrumbara y que, por lo tanto, causara una auténtica catástrofe. Bueno, pues son fenómenos estos que están sucediendo que nos sorprenden, que llevan consigo, desde el punto de vista de lo público, pues a una dificultad en la gestión, no solo del agua, en la gestión del territorio. Ahí en la pantalla les pongo entre comillas que estamos en algo más allá de lo que se trata de una gestión ordinaria y, desde luego, que esta sucesión de fenómenos, sequías intensísimas, en España la hemos padecido también y singularmente con intensidad aquí en la cuenca del Segura, pues amenazan ese triplete de seguridades que hoy en día pues representan uno de los trabajos preferentes en la investigación, la seguridad hidrológica, pero también la seguridad energética y la seguridad alimentaria también. Bueno, todo este fenómeno se desarrolla en muchos planos, tiene muchas consecuencias y una de las consecuencias y uno de los desarrollos puede ser el de la responsabilidad administrativa. Aquí bajamos inmediatamente a la realidad. Las últimas inundaciones fuertes, avenidas, riadas, podemos denominarlas de diferentes formas, pues han tenido lugar en los años que ven en pantalla, 2013, 2015, 2018. Bueno, estas últimas inundaciones tuvieron lugar fundamentalmente, pero en otros lugares también, pero fundamentalmente en la cuenca del Ebro, en la primera quincena de abril.
justamente después de una fortísima sequía que llevó consigo la declaración de sequía extraordinaria aquí, en el Segura, en el Júcar, en el Duero también, en Aragón determinados sistemas hidrológicos estaban en sequías concretas. Bueno, y hubo unas inundaciones repentinas, tremendas, el Ebro se desbordó justamente, y esa fue la forma de declarar el final de la sequía, ¿no? Bueno, en relación a la sequía de 2013, causó muchos daños, pues hubo muchas reclamaciones de responsabilidad administrativa porque los que sufrieron los daños imputaron a las administraciones públicas, fundamentalmente, claro, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues determinados defectos de gestión que para ellos, para los impugnantes, determinaban también que los daños sufridos pues se debían a una actuación de las administraciones públicas. En el caso de las inundaciones de 2013, como digo, pues ya han sido todos los que yo conozca, todas las reclamaciones, primero en vía administrativa, luego algunas siguieron hasta vía judicial, resueltas, hay una jurisprudencia, y que es la que yo he estudiado, claro, uniéndola a toda la histórica conocida. Sobre todo porque, además, en esas sentencias que empezaron a aparecer conforme a las reclamaciones de estas inundaciones de 2013, pues se daban una serie de circunstancias pues distintas a lo que había sucedido con anterioridad. Había distinta forma, se advirtió inmediatamente, de discurrir de los tribunales, sobre todo de la Audiencia Nacional, y bueno, pues eso llevaba consigo pues una necesidad o por lo menos a mí me pareció, de valorar conjuntamente qué estaba sucediendo, eso era congruente con el pasado, qué mecanismos de razonamiento utilizaban los tribunales, preparándome y preparándonos, aquel que quisiera leer el texto que resultaría de esa investigación, pues a los resultados de la siguiente ola de reclamaciones, de la siguiente ola de sentencias, porque este es un fenómeno permanente. Por cierto, no todas las inundaciones tienen que causar daños y, desde luego, no se puede, y no todas las inundaciones causan daños realmente, y, desde luego, no se debe deducir eso de mis palabras, esa identificación entre lluvia fuerte, inundación, causación de daños, reclamación, en su caso, sentencias, indemnización a cargo de los presupuestos públicos. Bueno, todos hemos estudiado esa frase de Egipto es un don del Nilo, precisamente porque hay inundaciones y las inundaciones llevan consigo unos aportes de limos con los cuales pues, se puede vivir y pueden muchos millones de personas vivir en medio del desierto y fundamentalmente también con esas inundaciones pudo florecer una civilización que ha causado pues, asombro por sus aportaciones. De nuevo, otra vez, y yéndome de hace 4.000 años a la más de las actualidades profundas, pues a mí me ha sorprendido muchísimo cómo en esa sequía profundísima de California de 2011 a 2015, 2015 finales, casi 2016, los economistas que han estudiado el fenómeno pues han dicho que, siendo la más importante a lo largo de la historia, no ha causado daños económicos a el sector agrícola, que es el sector que podría, digamos así, quejarse o sentirse dañado fundamentalmente por la inundación. ¿Por qué no ha causado daños? Y claro, esto lo han estudiado prestigiosísimos economistas de la Universidad de California en sus distintas sedes y sobre todo el Instituto de Investigación del Pacífico con Peter Gleich, que tiene un trabajo estupendo sobre eso. Bueno, porque los agricultores reaccionaron de dos formas distintas. Una, impulsando hasta niveles nunca conocidos también con anterioridad el consumo de aguas subterráneas y paliando de esa forma la falta de agua que era normalmente y en el regadío producida a través de caudales de aguas superficiales. Y, en segundo lugar, porque la falta de producción agrícola llevó consigo una elevación de los precios tan importante, pues que se compensaron de las dos formas. Claro, no hubo daños económicos al sector. Los daños ambientales fueron profundísimos por esa sobreexplotación de acuíferos o, como lo diríamos en nuestra vieja terminología española, y el resultado ha sido
que se ha modificado, más bien se ha creado de la nada, porque no existía legislación en California, una nueva legislación de aguas subterráneas que mira precisamente a evitar que en la siguiente sequía tenga lugar esa sobreexplotación tan profundísima que ha sucedido en este caso. Bueno, de nuevo, otra vez, entonces, una necesidad que me ha guiado también en el libro, y es de salir de los clichés. La inundación no significa siempre daño. Y la sequía no significa siempre daño, pero cuando hay daño, ¿a quién se debe el daño? A las fuerzas de la naturaleza, anticipemos a la fuerza mayor entonces, y habría una exención de responsabilidad a cualquiera, o sin embargo no se puede apelar a esa fuerza mayor y hay que plantearse otras cuestiones. Bueno, si observamos la jurisprudencia producida no solo en torno a esta última sequía 2013, porque yo no me he limitado a eso y hay sentencias desde 30, 40 años atrás citadas en el trabajo. ¿Qué es lo que sirve de fundamento a las reclamaciones de responsabilidad administrativa? Bueno, pues en esta pantalla se lo he sintetizado fundamentalmente, ¿no? Hay reclamaciones de responsabilidad que se fundamentan en que ha habido una deficiente construcción de obras públicas. Fíjense que no digo obras hidráulicas, pues autopistas, carreteras, fundamentalmente, que por esa mala construcción, cuando llega una fuerte lluvia, pues operan como un efecto tapón y hacen que se inunden las tierras vecinas, como consecuencia precisamente de una deficiente construcción, y entonces se monta la reclamación administrativa y se llega hasta los tribunales, y a veces los tribunales dicen que sí y a veces los tribunales dicen que eso no me importa en este momento todavía. Estoy observando solamente las causas, lo que hay detrás, ¿no? Segundo, bueno, pues también porque se imputa deficiente mantenimiento a obras hidráulicas, no construcción, deficiente mantenimiento, o operaciones extraordinarias de desembalse. Hay operaciones regulares de desembalse, hay que desembalsar precisamente para poder servirse de las aguas embalsadas, ¿no? Pero hay operaciones extraordinarias que siguen a lluvias, digamos, intensas, extraordinarias también, y entonces se imputa que la confederación correspondiente, el órgano, la Junta de Desembalse, no ha operado correctamente. O deficiencias en el mantenimiento en buen estado de los cauces de los ríos, en las aguas superficiales, y eso plantea la problemática que es muy importante, de las más importantes que tenemos, de las limpiezas y de los dragados. ¿Qué relación hay entre la actuación de la Administración? Debe de limpiar, debe de dragar los cauces para hacer imposible que haya la inundación. Bueno, las que causan daño porque hay unas acciones del hombre detrás y no tienen que ver con obras hidráulicas ni con obras públicas, pues las ocupaciones de las ramblas, de los barrancos, ocupaciones urbanísticas, etcétera, y a veces bueno, pues la reclamación administrativa frente a la Administración es que ha tolerado esa ocupación de la rambla, del barranco, etcétera. Bueno, pues hay una serie, digamos así, de causas que fundamentan las reclamaciones y que llevan consigo también, fíjense que no he hablado en ninguna de las causas anteriores de qué administración es la responsable, que puedan ser distintas administraciones públicas las responsables, presuntas responsables de los daños causados por la inundación. Igual en el caso de la ocupación permitida, tolerada, no combatida, de la rambla o de la riera, pues será la Administración municipal o la Administración autonómica en algún caso. En otros será la Administración de las carreteras, Fomento, como se llame en cada caso específico. En otros serán las confederaciones hidrográficas también. Quiero decir que no me he limitado a estudiar la responsabilidad administrativa de las confederaciones hidrográficas por el hecho de las limpiezas, dragados, etcétera, o su omisión, y por eso pues el título del libro y el título de la charla de hoy hace referencia en general a la responsabilidad de las administraciones públicas, o sea, las que sean competentes en cada caso según el tipo de imputación que el presuntamente dañado pueda hacer. ¿Y por qué tiene que responder la administración pública, las administraciones públicas? Bueno,
sin referencia a ningún artículo y moviéndome todavía dentro de un terreno, digamos, de conocimientos vulgares no específicos, porque el daño ha sido causado por una actuación u omisión de la Administración pública, pues la que sea competente, que causa una lesión en el sentido jurídico, un daño que no tiene por qué ser soportado en una relación causa-efecto sin que existan elementos como la fuerza mayor que permitan excluir la compensación del daño. Bueno, este es el argumento. Y ese es un argumento que suena a derecho. Y claro, ese es el derecho, el fundamento de la responsabilidad administrativa, tal y como está mejor definida que lo que yo aquí he simplificado actualmente en la Ley 39/2015, en la Ley 40/2015 también, desde algunos puntos de vista, y remontándonos hacia atrás, llegando pues hasta la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Entonces, en función de todo eso, ese es el mecanismo mental, argumental que se utiliza, pues hay múltiples sentencias. Teresa lo ha visto muy bien. No he querido estudiar solo jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque hay muchos casos, y cada día más va a haberlos, que no llegarán al Tribunal Supremo, y cada vez hay más casos, además, de que se quedan en juzgados centrales por la regla, además, de la cuantía de la responsabilidad o en las salas de los tribunales superiores de justicia, y esto va a seguir sucediendo así y se va a incrementar en suma. Claro, lo que se va a incrementar también es los recursos que se interponen por las contradicciones entre sentencias, porque uno de los supuestos que resaltan del libro y que resaltan para cualquiera que tenga algún tipo de experiencia profesional o como dañado en estas cosas es la dificultad de establecer teorías generales, criterios generales, y cómo parece que aparentemente una sala de un tribunal superior de justicia andaluz pues dice justamente lo contrario de lo que pueda decir la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero bueno, eso simplemente son las reglas de juego, pero que nos llegan a plantearnos y me llegan a hacer plantearme a mí si realmente se pueden formular teorías generales sobre la responsabilidad administrativa. Y bueno, eso es bastante difícil poder hacerlo, pero el jurista tiene que aspirar a poder intentar establecer algunas teorías generales o por lo menos a desvelar, a hacer público qué tipo de inconveniente es el que hace que no se puedan formular teorías generales que no fallen en un caso concreto y que nos planteen a los ciudadanos pues esa interrogación que tantas veces nos hacemos en España de por qué en unos lugares las cosas son de una forma y por qué en otros lugares las cosas son de otra, ¿no? Es imposible porque hay muchas decisiones que pueden ser distintas por las variables del caso concreto y los tribunales, sobre todo el Supremo, cuando interviene, pues tiene un gran interés en decir no son exactamente las mismas circunstancias, porque la jurisprudencia evoluciona. Les dije que una de las cosas que me había preocupado, suscitado la preocupación, es cómo veía determinadas sentencias de la Audiencia Nacional de acuerdo con las inundaciones de 2013 que no se correspondían con lo que la misma Audiencia Nacional había dicho anteriormente, porque cambia el criterio subjetivo del juzgador también. Bueno, pues esas cosas suceden y uno tiene que saber incorporarse a esta problemática sabiendo pues, que no puede aspirar a un mundo perfecto. Bueno, después de esto, que es una introducción, ahora vamos a pasar una fase en mi exposición un poco más relajada, ¿no? De la mano de algunas citas de documentos importantes, algunas referencias gráficas que me van a servir pues, para afianzar lo que he dicho. Bueno, hoy se inaugura la sede del Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza, ¿no? Hoy llegan los grandes jerarcas internacionales. Este año son más pequeñitos los que llegan porque los grandes están ocupados en otras cosas, pero bueno, ahí está todo el poder económico mundial también. Y a mí lo que me ha preocupado, pues esta investigación en este tema y en otros temas, pues la desarrollo leyendo muy profundamente pues, los informes que se presentan cada año a este Foro Económico Mundial en Davos, ¿no? Y entonces, en 2016 fue el primer informe
del foro que se presentó al Foro Económico Mundial, en donde se hablaba de los riesgos y se planificaban de distinta forma los riesgos. Como ven en la pantalla, esto está sacado del documento en inglés, para los siguientes 18 meses, para los siguientes 10 años. Bueno, pues el año 2016, el Foro Mundial de 2016, estaba absolutamente influenciado, hasta traumatizado, y todos lo estábamos, por las imágenes del éxodo sirio a través del mar Egeo, desde las costas de Turquía. Entonces, el primer riesgo que se vio en aquel momento, que elaboran este informe, que se basa en múltiples entrevistas con gente experta, pues el primer riesgo que se veía, pues la inmigración involuntaria a gran escala. Luego les voy a citar el informe de 2018 y el que se presenta hoy y que se hizo público el pasado viernes, ¿no?, de 2019. Bueno, entonces esta larga involuntaria inmigración a larga escala está aquí en 2016, luego ha desaparecido, pero inmediatamente pues aparece conflictos interestatales y fallos de nacional gobernanza para los siguientes 18 meses, muy coyuntural, pero para los siguientes 10 años las crisis del agua, los fracasos de las políticas de mitigación y adaptación en el cambio climático, los fenómenos hidrológicos extremos para los siguientes 10 años. O sea que hay una forma de decir que el mundo está traumatizado en 2016 por cosas que están viendo, pero a 10 años vista nos suena ya, y nos suena en el sentido de la introducción que yo he hecho y de la problemática que nos ha traído aquí los fenómenos hidrológicos extremos, las crisis del agua, las políticas fracasadas de adaptación y de mitigación del cambio climático. 2018, el foro el año pasado, pues mire, aquí directamente es otra metodología, otra forma de presentación, pero por probabilidad del riesgo que se señala en 2018. A la cabeza, fenómenos climáticos extremos. Luego, los desastres naturales. Y en quinto lugar aparecen 10, yo he seleccionado los que hacen referencia a la problemática de hoy, los fracasos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por probabilidad. Por impacto, bueno, pues las armas de destrucción masiva. Yo digo, bueno, armas de destrucción masiva, eso en tiempos de Saddam Hussein ya apareció en todos los informes sobre riesgos. Ahora es Corea del Norte, no lo sé. Pero, desde luego, los fenómenos climáticos extremos en segundo lugar, los desastres naturales en tercero, en cuarto, los fracasos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y el informe que ahora se presenta, que ahora se debate, el de 19, por probabilidad del riesgo, los fenómenos climáticos extremos en primer lugar, los fracasos en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, los desastres naturales. Se incorpora algo que no había aparecido en los informes anteriores, la pérdida de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas. En noveno lugar aparece la crisis del agua. Bueno, y por impacto, de nuevo, las armas de destrucción masiva, yo sigo preguntándome, bueno, pero si Trump y Kim Jong-un ya se han sentado, ¿sigue siendo Corea del Norte o son otras armas que desconocemos? Los fracasos en las políticas de mitigación, los fenómenos climáticos extremos, las crisis del agua, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas. O sea que el tema que nos congrega aquí está en el ámbito, la inundación, el fenómeno hidrológico extremo, y claro, somos juristas, algunos de los que aquí estamos sentados, y el libro va de derecho, pues claro, la responsabilidad administrativa, la interrogación sobre la posible responsabilidad administrativa en torno de eso. Todo porque, además, estamos en un marco, esto conecta con las crisis del agua, en donde las proyecciones para 2050 de incrementos en agua, energía y demanda de alimentos, pues tienen las cifras impresionantes que ven allí. Y, por lo tanto, las inundaciones, las sequías, los desastres naturales, lo que ponen en cuestión inmediatamente es la seguridad hídrica, la seguridad energética, la seguridad alimentaria. Vivimos, dije al principio, en un lugar privilegiado desde el punto de vista de lo que son los desastres naturales. Observen, con referencia
a este cuadro que extraigo de un documento de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, el incremento en los fenómenos climáticos extremos, sequías e inundaciones en América Latina. Es impresionante. A partir de 1961, 1965 hasta prácticamente la actualidad, pues se dispara, digamos así, el número de fenómenos climáticos. Hacia el otro lado. Bueno, una imagen curiosa, porque cuando hablamos de inundaciones, ¿de qué estamos hablando? Inundaciones que normalmente afectan al campo, a las ciudades. Esta es una foto curiosísima que expresa las contradicciones. Yo ahí he puesto, son las inundaciones de 2015, estas todavía no están en la jurisprudencia, los daños causados presuntamente. La ciudad de Zaragoza en el centro es el hilito, la ciudad de Zaragoza está protegida y bien protegida respecto a la inundación, pero observen lo que pasa antes y después de llegar a la ciudad de Zaragoza. El Ebro se expande tremendamente, recupera su llanura de inundación. Bueno, estamos hablando de inundaciones que cuando son causadas por lluvias insólitas o por los desembalses consiguientes de los embalses, pues tienen un aspecto rural, no urbano. La prevención opera mayoritariamente en el ámbito urbano y en el ámbito urbano tiene, digamos, éxito, pero claro, eso lleva como consecuencia de a qué se refieren las reclamaciones de responsabilidad administrativa, pues son pérdida de cosechas, cuando se trata, digamos así, de inundaciones causadas por lluvias insólitas evidentes. Bueno, esto no tiene nada que ver con el libro, ni figura en el libro, pero yo estoy convencido de que esto está detrás de muchas de las cosas de las que hablamos. Este río me lo traen para acá, esas montañas me las llevan para allá, y esos pueblos que los quiten de en medio. Sí, señor ministro de Medio Ambiente, le responde el subsecretario. Y en el libro lo que sí figura no es el roto, porque, claro, eso del roto hubiera yo inmediatamente llevado consigo el apellido de frívolo, sino la cita de von Humboldt. Yo soy becario Humboldt y me parece que Humboldt es el elemento y la persona fundamental a seguir siempre en el ámbito de la investigación. Y dentro de las lecturas de la obra de Humboldt me encontré con este texto que, de nuevo, es como si dijéramos lo que el roto, si hubiera sido Humboldt, podría haber escrito. Fíjense, cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos en toda América, con una precipitación imprudente, claro, Humboldt escribe esto después de sus viajes a lo largo del continente americano, los manantiales se secan por completo, se vuelven menos abundantes. Los lechos de los ríos que permanecen secos durante parte del año se convierten en torrentes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La hierba y el musgo desaparecen de las laderas de las montañas con la paleza y entonces el agua de lluvia ya no encuentra ningún obstáculo en su camino y en vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones graduales, durante las lluvias abundantes forma surcos en las laderas, arrastra la tierra suelta y forma esas inundaciones repentinas que destruyen el país. Y eso lo escribe Humboldt después de viajar pues, a lo largo de lo que es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, y de contemplar que cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos. Bueno, pues esto conecta realmente con esa causa antropogénica que vemos en muchos de los desastres naturales detrás de los fenómenos hidrológicos extremos. Bueno, se acaba la pausa, digamos, relajada y volvemos a la intensidad en el relato. Y ahora para entrar ya directamente en consideraciones jurídicas. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa como consecuencia de inundaciones, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente pues, el derecho, claro está, pero el derecho dividido en dos ordenamientos jurídicos sectoriales creados autónomamente uno y otro. El ordenamiento jurídico de la responsabilidad administrativa y el ordenamiento jurídico de las aguas continentales. Pues el de la responsabilidad administrativa, pues desde la Ley de Explotación Forzosa de 1954 es inmutable. Los cambios son
anecdóticos y determinados por cuestiones específicas que no tienen nada que ver en esos cambios que hayan podido existir con la problemática que hoy nos trae aquí, ¿no? Pues hay una sucesión desde la Ley de Expropiación Forzosa a la Ley 3092, a un reglamento, a las leyes vigentes 39, 2015 y 40, 2015. Y la cuestión fundamental, el elemento determinante de la responsabilidad administrativa en el derecho español es que es una responsabilidad objetiva, no subjetiva, que es una responsabilidad, por lo tanto, teóricamente sin culpa, aunque verán que yo he puesto eso sin culpa entre interrogantes, porque fundamentalmente lo que está funcionando es un título de imputación a la administración pública, a la que se trate administración pública, que normalmente presupone una culpa o negligencia. La responsabilidad objetiva teórica, que sí, que diseñan nuestras normas, sin embargo, en el fondo, por lo menos en el tema de la responsabilidad administrativa como consecuencia de inundaciones, pues está presuponiendo, subyaciendo una cierta idea de reproche, de una incorrección llevada a cabo por una administración pública, claro, con sus medios personales o materiales. Bueno, aquí es donde tendríamos que poner pues toda la referencia, la lesión, el daño, que no hay obligación, que el sujeto no tiene obligación de soportar esa relación de causalidad, que no se haya producido una fuerza mayor. Esos son los presupuestos del ordenamiento jurídico de la responsabilidad administrativa, simplificando. Y claro, el relativo a las aguas, frente al de la responsabilidad administrativa, sí que en este tema ha tenido bastantes cambios en los últimos años, ¿no? No ha habido cambios en el texto refundido de la Ley de Aguas de 2001, no ha habido cambios en relación a lo que nos ocupa hoy, porque sí que lo ha habido 15 o 20 veces se ha modificado ya el texto refundido de la Ley de Aguas, pero no en relación a esto. Los cambios han sido reglamentarios en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el 8, en el 12, en el 16, y determinados todos ellos, en última instancia, por una adecuación sucesiva, progresiva, a exigencias del derecho europeo y, concretamente, a la Directiva sobre Inundaciones del año 2007. Claro, en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, pues hay que estudiar, hay que fijarse. No lo voy a hacer aquí, porque entonces la conferencia sería interminable y muestra de masoquismo colectivo, pero no hay que olvidarse nunca los conceptos de cauce, zona inundable, zona de servidumbre, zona de policía, zona de flujo preferente, policía de aguas y, desde luego, no olvidar también y tener bien presente los instrumentos de planificación, fundamentalmente los planes de gestión del riesgo de inundación, vigentes ya, no solamente una referencia teórica, desde enero de 2016, y los planes hidrológicos de cuenca. Y aquí marco, porque va a ser una de las líneas que luego se desarrollarán y de las conclusiones, los primeros sin naturaleza normativa, por lo tanto no vinculantes, difícilmente articulables lo que se dice para exigir una actuación a las administraciones públicas y consecuencias jurídicas de la no actuación, pero los planes hidrológicos de cuenca sí con naturaleza normativa, por lo tanto vinculantes para la Administración, con capacidad de exigir comportamientos y de sacar deducciones específicas. Bueno, el ordenamiento jurídico, ese es, lo tenemos ahí guardado y sabiendo y conociendo lo que dice y, sobre todo, cómo ha evolucionado a nivel, sobre todo, reglamentario en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Aquí ha habido dos hechos que funcionan, claro, inicialmente al margen del derecho, que han influenciado de una forma muy profunda la actitud de las administraciones públicas y de todos en relación al tema que nos ocupa, la responsabilidad administrativa de las administraciones públicas por inundaciones. Y son las inundaciones que concretamente sucedieron en Tous en 1982, Comunidad Autónoma Valenciana, y en Biescas, 1996, Comunidad Autónoma de Aragón. Roturas de la presa de Tous, como consecuencia de una gota fría que causó perturbaciones, llenada del embalse a unos niveles increíbles, falta de suministros de energía eléctrica para poder desembalsar,
Como no se puede desembalsar, se va desmoronando el embalse y, por fin, finalmente, rotura de la presa y causación de múltiples daños personales, muertos, heridos y materiales. El camping de Biescas, pues, de nuevo otra vez, lluvias insólitas en un lugar donde se habían construido muchas obras de protección, pequeñitas presas, no es la gran presa de Tou, pequeñitas presas para canalizar un barranco, pero sobre todo ubicación de un camping justamente en el cono de deyección del barranco, ¿no? Y, por lo tanto, rotura sucesiva por esa fuerza incontenible del agua que arrastra piedras, arrastra troncos y acaba inundando el camping y matando a 80 y tantas personas. En Biescas, en el Valle de Tena, que añado la cosa personal, pero que no tiene nada que ver, que es mi valle donde yo paso muchísimo tiempo y conocía muy bien el camping y conozco muy bien todo lo que sucedió posteriormente. Bueno, estos hechos llevaron consigo primero procedimientos administrativos, reclamaciones de responsabilidad administrativa, luego jurisdiccionales, y tienen algunos puntos en común que deben resaltarse para entender plenamente lo que sucede. Primero, que hubo daños personales, muchísimos muertos y heridos, más en el caso de Biescas que en el de Tous, y daños materiales. Intervino la jurisdicción penal, siempre que hay un muerto interviene, antes que la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción penal, después de idas, venidas. En el libro se narran esas cosas muy bien, con todos los datos, idas al Tribunal Constitucional. Incluso hubo condena a un funcionario en Tous, estableciendo la jurisdicción penal, las indemnizaciones correspondientes y haciendo subsidiaria a la Administración pública, y luego eso se concretó en la vía contencioso-administrativa. No hubo condena penal en Biescas, nadie fue objeto de condena penal y todo se desarrolló en la vía administrativa, contencioso-administrativa, sentencia básica de la Audiencia Nacional o casación ante el Tribunal Supremo, que no merece la pena conocer la sentencia del Supremo, sino de la Audiencia Nacional. En los dos casos se adujo fuerza mayor. En el caso de Tous, la única administración cuestionada era la del Estado. La titularidad de la presa era estatal. La Confederación Hidrográfica del Júcar era la encargada del mantenimiento. La Administración del Estado adujo fuerza mayor. En el caso de Biescas, las administraciones cuestionadas eran la del Estado, Confederación Hidrográfica del Ebro, como tutelante, digamos así, del barranco y de las obras hidráulicas, pero también la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto autorizante de la ubicación del camping de Biescas. Casi todas las administraciones adujeron la existencia de fuerza mayor, pero eso fue descartado en las sentencias. Y hechos comunes. Y intervinieron en vía de prueba pericial los organismos y entidades más notables y de prestigio en el país, con el CEDEX a la cabeza, pero otros muchos más. Todos, absolutamente, en los dos casos, sostuvieron la existencia de fuerza mayor y, desde mi punto de vista, demostraron la existencia de fuerza mayor que hubiera llevado consigo, claro, la exención de responsabilidad administrativa, según dice el ordenamiento jurídico de la responsabilidad. Sin embargo, los litigantes, los reclamantes, aportaron otro tipo de pruebas, normalmente testimonios de profesores universitarios, y el tribunal, los tribunales en ambos casos, creyeron no la prueba oficial, no la prueba de los centros de mayor prestigio del país en el ámbito de la hidrología, de las obras hidráulicas, sino creyeron a los profesores que allí comparecieron y, por lo tanto, desestimaron la existencia de fuerza mayor y afirmaron finalmente la responsabilidad administrativa, ¿no? Bueno, se aplicaron realmente en los dos casos, en Tous y Biescas, los presupuestos normativos de la responsabilidad administrativa, es decir, lo que nosotros podíamos estudiar detenidamente, el concepto de lesión, responsabilidad, acción, omisión, fuerza mayor. Bueno, podemos plantearnos, ¿no? ¿Qué es? Les decía hace un momento, funcionamos con un sistema de responsabilidad objetiva que presupone, en el fondo,
pues un supuesto de imputación de alguna manera subjetiva. Hay un tipo de deficiencia. ¿Qué pasó en Tous? La gota fría y sus aportes de caudales eran impresionantes, superaban, pero por varias decenas de veces, la capacidad del embalse de evacuación. Pero falló el suministro de electricidad como consecuencia de la rotura de las conducciones por el fenómeno atmosférico, por el fenómeno hidrológico extremo. El equipo electrógeno llevado de repente no pudo ponerse en marcha como consecuencia de la situación atmosférica, y todo eso llevó consigo el desmoronamiento de la presa. Todos dijeron fuerza mayor, demostrándolo con los números específicos. Luego hablaré un rato de la fuerza mayor. El Tribunal Supremo dijo que sí, efectivamente, que había habido fuerza mayor, pero que eso era una concausa, reconociendo que eran lluvias extraordinarias. Había fuerza mayor, los números no podían llevar a los tribunales a decir otra cosa, pero no aplicó la exención de responsabilidad. O sea que sabemos entonces, a partir de esta sentencia, que puede existir fuerza mayor y no haber exención de responsabilidad administrativa si hay otra causa. Y la otra causa es el deficiente funcionamiento del sistema electrógeno, que no permitió abrir las puertas del embalse. Los peritos del Estado, del CEDES, dijeron que precisamente el retraso en abrir las puertas de embalse había permitido la evacuación de las poblaciones, y que ese retraso, ese freno antes es lo que había permitido evacuar y que hubiera menos daños. Hubo muertos, hubo daños, por lo tanto hubo responsabilidad administrativa. En el caso de Biescas se declara la responsabilidad solidaria de la Administración General del Estado. De nuevo, otra vez, las cifras eran demostrativas de fuerza mayor, precipitaciones absolutamente desmedidas, con la precaución previa de la Administración de haber encauzado el barranco, pero había un procedimiento de ocupación del dominio público hidráulico, lo había solicitado el propietario del camping, que la Administración del Estado, Confederación Hidrográfica, no había concluido. No había resolución final. La falta de resolución final del procedimiento es la infracción, o sea, la culpa, la negligencia. Y en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que autoriza la ubicación del camping, había un informe que alertaba de los peligros y, sobre todo, un escrito de un profesor desconocido, Montserrat, del Instituto Pirenaico de Ecología, que a mí me ha parecido una prueba impresionante. Y bueno, recorro el valle, estoy en el sitio, veo tal planta, les ahorro el nombre científico, es planta de mal agüero, dice ese profesor en la gran enciclopedia aragonesa publicada unos años antes. Es planta de mal agüero porque permite predestinar que allí volverá el barranco a ocupar el terreno. O sea que científicamente se podía predestinar que, en función del tipo de plantas que habían ocupado, bueno, no hay fuerza mayor porque hay otro título de imputación. Bueno, entonces tenemos dos sentencias fundamentales, capitales, y hay que trazar la historia de las inundaciones en España. Esto debe de figurar allí, por los 80 y tantos muertos de Biescas, los muchos, nunca se acabó de precisar cuántos fueron los muertos de Tous, por los daños personales y materiales. Caso duro, ¿se hace buen derecho o se hace mal derecho? Con los casos duros, ahí me he permitido jugar con el clásico aforismo inglés, con casos duros se hace mal derecho, pero hay un profesor de Harvard de los años 23 que dice que con casos duros se hace buen derecho. Yo creo que, no sé si es mal o buen derecho, las personas tuvieron su indemnización. Por cierto, el Consejo Consultivo aragonés tuvo que discurrir todo lo discurrible para que todo el mundo tuviera su indemnización, porque, aunque les parezca mentira, hay gente que no reclamó, parientes de los dañados, etcétera, que no reclamó en el momento
adecuado, etcétera. Bueno, es complicado, en el libro se explica todo eso suficientemente, pero lo que sí es cierto es que me parece que Tous y Biescas llevaron consigo a las administraciones hídricas a una conciencia de profundizar en las labores de prevención, en la ubicación de determinadas instalaciones. Y hoy, en el Pirineo concretamente, que es un lugar pues, muy sensible, se hace imposible encontrar una ubicación de un camping, de una instalación, en lugares semejantes a los de Biescas, ¿no? Bueno, acción o misión de las administraciones públicas, en el caso de Tous y de Biescas habrán visto que es acción y omisión. En algún caso no concluir un procedimiento, en otro no funciona el grupo electrógeno que se lleva, en otro se autoriza la instalación, pero desde luego esa acción u omisión tiene que… me parece que me estoy pasando de tiempos, ¿verdad? Bueno, me queda mucho todavía, pues iré un poco más deprisa. Esa acción u omisión determina un daño si hay una relación de causalidad. En esta página lo que pueden ver es la referencia a la teoría de la causalidad que se defiende en la jurisprudencia. Aquí no hay, que es la teoría de la causalidad adecuada, la verosimilitud del nexo. Ese supuesto, esa acción o esa omisión puede causar el nexo. Bueno, ¿qué deberes de la Administración tiene en relación con el mantenimiento de los cauces públicos? Este es un tema fundamental. La Administración debe de dragar los cauces públicos, los dañados, las agrupaciones de los sindicatos agrarios, agrupaciones de propietarios agrarios reprochan a las confederaciones hidrográficas que no dragan los cauces. ¿Cuáles son los deberes de las administraciones públicas? Si repasamos la Ley de Aguas, en ningún lugar podemos ver allí que se hace necesario, se obliga a las administraciones públicas, a las confederaciones hidrográficas, a dragar. En esta pantalla lo que he resumido son los artículos del texto refundido de la Ley de Aguas donde se habla de las competencias de las administraciones hídricas. Administrar y controlar el dominio público hidráulico, conseguir el buen estado, la adecuada protección del dominio público hidráulico. No aparece para nada dragar. No aparecen los dragados de los ríos dentro del concepto de obras hidráulicas en lo más mínimo. Un momento. En algunas sentencias, la falta de actuaciones para mantener el buen estado es la que determina la obligación de indemnidad. El Consejo de Estado y el Consejo de Obras Públicas dice que no hay obligaciones de las administraciones públicas de proceder al dragado de cauces. Y en todos los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que interviene el Consejo de Estado se dice siempre lo mismo. En ningún precepto del texto refundido de la Ley de Aguas se corresponde, existe esa obligación. Incluso hay una línea jurisprudencial, no unánime, pero sí en muchas sentencias, que dice que el mantenimiento del estado natural de los cauces es prevalente sobre el dragado, que el dragado afectaría al estado natural de los cauces y que produciría más daños que justamente lo contrario. La realización de limpiezas y dragados indiscriminados de los cauces debe producir forzosamente efectos desfavorables sobre los cauces y, sin duda, que ocasiona daños medioambientales superiores a los que derivan del hecho de desbordamientos naturales, consecuencia de la combinación de fenómenos naturales como son la pluviometría y la limitación de los cauces de los ríos. Es decir, es preferible no dragar y los daños que hipotéticamente vengan de no dragar son superiores al dragado de los cauces, ¿no? Incluso en ese tipo de sentencias se dice que es que no se puede imputar a las confederaciones hidrográficas esa obligación de dragado porque además dentro de los dragados aparecerían competencias de otras administraciones públicas, evaluación de impacto ambiental, etcétera. No estamos hablando solamente, se lo he resaltado tipográficamente, de la gestión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Hay una línea muy consistente en rechazar la obligación de dragado de los cauces públicos y, por tanto, en decir que aquellos que imputan que el daño se ha producido precisamente por no dragar el cauce, pues están equivocados y de ahí no se deduce responsabilidad administrativa. Incluso en estos supuestos de toda esta serie de
de sentencias y que son muy poderosos y una jurisprudencia con la que yo me siento muy identificado. Sí que se basa esa jurisprudencia en un artículo del texto refundido de la Ley de Aguas, que se lo pongo al final: el ejercicio de las funciones del Estado en materia de aguas se someterá a los siguientes principios: compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza, ¿no? Además, muchas veces en esos supuestos de estas sentencias se dice además es que las fincas se encuentran en el dominio público hidráulico probable, en el dominio público cartográfico. Luego, este es un tema fundamental, me extenderé un poquito mal, pero apunto ya que estamos ante una cuestión muy importante en la experiencia de la gestión de las administraciones públicas hídricas en España, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Supremo donde, muy importante, de 26 de febrero de 2015, ahí se está planteando por el plan hidrológico del Guadalquivir el dragado del estuario del Guadalquivir, y el Tribunal Supremo, respondiendo a la impugnación que se dice no está adoptado por el plan hidrológico del Guadalquivir el tipo de precauciones con arreglo a la Directiva Marco de Aguas y el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica suficiente para que ese dragado no sea, digamos así. Este plan hidrológico del Guadalquivir es el del 2013. El nuevo plan del 2016 ha reproducido el dragado del estuario del Guadalquivir como una de las medidas a realizar, pero internos parece que eso no se realizará nunca porque es el compromiso al que ha llegado el Estado con la Unión Europea para que no se, digamos así, la Unión Europea reaccione de forma contundente contra el plan hidrológico del Guadalquivir en ese tema, ¿no? Y aquí se conecta también con algo que les decía Teresa en la presentación, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un tema concreto de dragado del río Weser para ampliar el cauce y plantear que puedan llegar barcos más importantes. Dice que la degradación de las condiciones del río que se produciría no es compatible con la normativa europea. No dice que los dragados no se puedan realizar, sino que ese dragado concreto que se plantea degradaría el cauce, por lo tanto, se anulan las actuaciones de la Administración europea. Se puede hacer aquí una especie de comparación con la normativa propia del dominio público marítimo terrestre. Ahí está consolidada la opinión de que en el ámbito del dominio público marítimo terrestre no caben dragados de ninguna forma. Les cito una sentencia, pero hay muchas más que si fuesen necesarios para asegurar la protección de la integridad del dominio público marítimo terrestre, la preservación de sus características naturales y la libre utilización pública y gratuita. Y esta jurisprudencia siempre se dice respondiendo, en este caso me parece que era el Ayuntamiento de Bilbao, en otros casos son empresas que quieren que se draguen las costas, etcétera, para ampliar el negocio, puertos deportivos, etcétera, y siempre se responde lo mismo: dragado sí, pero sí es para asegurar la protección de la integridad del dominio público, la preservación de sus características, etcétera, ¿no? La gestión de los embalses y la responsabilidad administrativa. Normalmente la jurisprudencia, paso rápido, es unívoca en decir y calificar la gestión de los embalses, los dragados, como razonables, y no hay por ese hecho normalmente consecuencias indemnizatorias. Bueno, un poco más porque antes ha salido el tema del dominio público probable, pero ¿qué es esto del dominio público probable? El dominio público lo será o no lo será, y el dominio público cartográfico ¿a qué responde? Y esas expresiones aparecen en la jurisprudencia como fundamento para negar la responsabilidad administrativa. Es que esa finca sobre la que se dice que se han producido daños está en el dominio público probable. Bueno, esa terminología de dominio público probable o cartográfico ha surgido como consecuencia del no concluirse determinados procedimientos de deslinde del dominio público. Por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos sociales, las administraciones hídricas han llevado a cabo todos los trámites específicos, tienen cartografiado el dominio público, pero no hay un acto administrativo resolutorio del deslinde. Y entonces, bueno, pues hay seguridad. Yo he visto muchos expedientes de estos sobre que esa finca en concreta está situada dentro del cauce, el cauce es dominio público, pero no hay un acto administrativo resolutorio del deslinde.
Por lo tanto, la Administración pública no puede ejercitar la acción reivindicatoria, si es que quisiera ejercitar la acción reivindicatoria, que otra vez política y socialmente, que son los temas que aquí están subyaciendo, probablemente no podría hacerlo, política y socialmente, jurídicamente sí, pero desde luego se formulan reclamaciones de responsabilidad administrativa. Entonces, la mayor parte de la jurisprudencia sobre esta materia acepta el concepto de dominio público cartográfico, dominio público probable, para rechazar las reclamaciones de responsabilidad administrativa. La finca está en el cauce. Los trabajos cartográficos así lo demuestran. No se ha concluido el deslinde, o sea, no hay posibilidad de ejercitar la acción reivindicatoria, pero eso no impide que sirva para rechazar las solicitudes de responsabilidad administrativa. Bueno, salto algunas cosas porque me doy cuenta que el tema me gusta demasiado y la fuerza mayor y la exención de responsabilidad. Bueno, sabemos lo que es la fuerza mayor, es un fenómeno externo, inevitable, irresistible, no imprevisible. La imprevisibilidad no forma parte de la fuerza mayor. Bueno, en el libro, obviamente, pues me extiendo mucho más en el ámbito de la fuerza mayor, no solamente en la responsabilidad, sino en la contratación administrativa, donde también funciona bastante, ¿no? El tema de la fuerza mayor. ¿Cómo se trata la fuerza mayor? En Tous y Biescas ya vieron ustedes cómo se trataba. En Tous se decía, sí, ha habido fuerza mayor, pero eso es una concausa. Hay otra causa y de esa se deriva responsabilidad. Por lo que se puede deducir de la jurisprudencia de los últimos años que se intenta cuantificar lo que es la fuerza mayor. Cuestión que me parece de lo más notable y curiosa y, además, desde el punto de vista de un jurista, pues, bueno, dices, pues qué bien, ¿no? Hay que contar con esto a los efectos de… Por ejemplo, sentencia del Supremo de 12 de diciembre de 2003. Unas lluvias fuertes, intensas, que dan caudal superior a un periodo de retorno de 500 años. Esto de los periodos de retorno aparece en la normativa correspondiente. Eso es fuerza mayor. O sea, si el periodo de retorno es superior a 500 años, y eso lo demuestran, eso es fuerza mayor, por tanto, exención de responsabilidad. Fíjense, otra forma de reaccionar. Sentencia de la Audiencia Nacional del año 2016. El expediente administrativo pone de manifiesto que la precipitación media acumulada en la cuenca del Ebro fue de 388 litros por metro cuadrado, frente a los 230 litros metro cuadrado del promedio de los 11 años anteriores durante ese mismo semestre. Bueno, pues entonces, como era muy superior al promedio de los últimos 11 años anteriores, eso es fuerza mayor. Hombre, desde el punto de vista del jurista dices, esto es una cuestión cuantitativa, y si los 11 años anteriores fueron de sequía, ¿qué sentido tiene que sea fuerza mayor simplemente porque ha llovido más? Bueno, pues en esta sentencia eso sirvió para decir la fuerza mayor, y justo lo contrario, sentencia del año 2012, ha quedado acreditado, y así lo toma en consideración el informe del Consejo de Estado, que las lluvias ocurridas el día 21 de agosto del 2002 fueron de 2,53 metros cúbicos segundo y que suponen una avenida que tiene entre 5 y 10 años de periodo de retorno, por lo que no puede hablarse de fuerza mayor. Periodo de retorno cuantitativa, como digo, esto es cada vez más. Hay una cuestión importante que es la acción laminadora de los embalses. En la sentencia del año 2017, ya estamos recientes, la Confederación Hidrográfica del Ebro considera que un caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo como caudal máximo de la avenida ordinaria. A partir de allí empieza la fuerza mayor, antes no. Si los embalses laminan y lo ponen por debajo, dice esa sentencia, eso no es óbice para la responsabilidad administrativa. Bueno, concluyo con unas reflexiones finales y pidiendo disculpas por esta aceleración final, pero el reloj me ha dicho que debía hacerla. Bueno, yo creo que hay una imposibilidad de alcanzar una convicción de seguridad absoluta frente al riesgo. En las actuales condiciones de cambio climático se incrementan los tradicionales riesgos, y de eso hay que contar, partir, y el jurista y el gestor administrativo lo tienen que saber, ¿no? El ordenamiento jurídico aplicable no es claro sobre las obligaciones de prevención de las inundaciones de los organismos de cuenca. La terminología que se utiliza no es clara y eso da lugar a incertidumbres, dificultades de gestión y, claro, reclamaciones basadas en esa falta de precisión.
observar la jurisprudencia permite clarificar la forma de aplicación de un ordenamiento jurídico que el hídrico no es absolutamente preciso, pero extraer conclusiones aplicadas siempre con generalidad resulta difícil y la misma jurisprudencia dice de cuando en cuando eso me sirve para resolver este caso concreto. Ese riesgo y esa incertidumbre y esas dificultades se advierten cuando se trata de apreciar la existencia de máxima de fuerza mayor, y eso máxime cuando encima el dañado pues puede cooperar, por ejemplo, porque su finca está dentro del dominio público probable, ¿no? Hay una cuestión muy importante. La acción preventiva de las administraciones públicas es a la que conduce el derecho, encuentra unas resistencias del cuerpo social tremendas, ¿no? Los propietarios de fincas situadas en el dominio público hidráulico que reclaman cómo accedieron a él, sería la primera pregunta, o en zonas inundables, habitantes de las viviendas construidas en rieras ramblas. La todopoderosa administración pública se encuentra aquí con unas limitaciones en su actuación tremendas. No incomodemos, podríamos decir, ahora que no nos escucha nadie, no incomodemos al futuro votante, no sea que le parezca mal que iniciemos acciones reivindicatorias o preventivas muy profundas. Los conceptos de zona de dominio público hidráulico probable o zona de dominio público hidráulico cartográfico solo se entienden plenamente en las dificultades jurídicas, económicas y sociales de concluir procedimientos administrativos de deslinde. Y es la única forma, racionalizar desde el punto de vista del derecho el concepto de dominio público probable. Desde luego en las leyes no se encuentra, y dudo que se encuentre. Y siempre que hay daños personales, muertos, heridos, desaparece o disminuye la posibilidad de apreciación de fuerza mayor por la seguridad que tienen todos los reclamantes y los jueces de encontrar los caudales públicos para compensar la pérdida de vidas y otros daños personales, ¿no? En esas ocasiones desaparecen, ahí no se pueden encontrar menciones a la acción de la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza como eximidoras de responsabilidad. En la jurisprudencia examinada, la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza solo aparecen cuando se inundan campos. Cuando hay muertos, no. Para el futuro es evidente que hay que necesariamente acentuar la prevención, es la línea que marca la directiva, su transposición al derecho español. El papel de la planificación hidrológica es fundamental. Yo creo que hay elementos de los planes de gestión del riesgo de inundación que deberían pasar a los planes hidrológicos de cuenca por el ámbito de la normatividad y de la vinculatoriedad que tiene, ¿no? Y bueno, hay signos positivos de acción decidida de las administraciones en este ámbito y, desde luego, hay muchas más sentencias que niegan la responsabilidad que lo contrario. Bueno, y concluyo con la referencia al roto que me parece que debe suscitar siempre reflexiones, aunque hoy en día ya no existan ministros de Medio Ambiente, sino de Transición Ecológica. Bueno, gracias por su atención. Bueno.